Te cuento un poco de mí. Soy profesora del Instituto Cervantes aquí en Río de Janeiro y bueno, yo soy de Madrid, de España, soy profesora de plantilla del instituto. Antes de estar aquí estuve en España trabajando muchos años como profesora de español, lengua extranjera, como formadora de profesores. También he residido en Estados Unidos haciendo ese trabajo. Así que bueno, soy licenciada en Filología Hispánica, tengo el máster o mestrado, como se dice en Brasil, de Lingüística Aplicada por la Universidad de Alcalá y soy doctora en Filología por la Universidad de la UNED. Y bueno, estoy muy contenta de vivir en Brasil. Tenemos un compromiso de trabajo entre el Instituto Cervantes y la Universidad de Estácio de Sá, y gracias a eso he tenido la suerte de participar desde hace ya muchos años como profesora en el curso de posgraduación de la Universidad de Estácio de Sá. En ese curso yo imparto una asignatura que es la asignatura de formación de tutores de AVE. Y la verdad es que mi experiencia es muy buena, la coordinación es excelente, los alumnos cada vez están mejor formados. Nosotros hemos integrado también dentro de la asignatura un aspecto que es formación lingüística. Los alumnos estudian español, hacen un curso de B21, es decir, un curso avanzado dentro de la propia plataforma, y después hacen el curso de formación de tutores. Yo he visto esta universidad y este proyecto de posgrado crecer cada año, cada vez con alumnos más formados, mejor seleccionados, así que me siento muy afortunada de poder participar en un proyecto tan bonito que es la formación de profesores. El profesor tiene que enseñar la lengua que conoce, es decir, que parta de su propia versión o variante. Siendo yo española, enseñaré con mi variante española. Si yo soy argentina, debo enseñar con mi variante argentina. En español tenemos 6 grandes variantes. Tenemos la variante peninsular, la de Río de la Plata, que comprende Argentina, Uruguay, Paraguay. Tenemos la zona andina, que comprende Bolivia, Ecuador, Perú. Tenemos Chile como una unidad propia, México, el Caribe. Tenemos esa diversidad que nos hace muy ricos y al mismo tiempo que nos mantiene en una gran unidad del idioma. Nosotros en el Instituto Cervantes, y yo creo que es una realidad en todos los centros de enseñanza, lo que queremos sobre todo es que el alumno entienda, el que aprende español, que no hay un español mejor que otro. Nosotros tenemos la suerte de comunicarnos muy bien desde nuestras variantes y de disfrutar con esa diferencia. Y de hecho, una de las cosas más bonitas que puede pasar a un estudiante de español es poder viajar por medio mundo o por el mundo entero y siempre encontrar hispánicos que nos comprendan. Durante el proceso de aprendizaje, incluso nosotros en el Instituto Cervantes, incidimos, queremos inspirar al alumno para que tenga profesores de orígenes diferentes, para que el oído se acostumbre, para que comprenda no solo la lengua, la música de la lengua, la cultura de la lengua, el folclore, todo lo que está alrededor de esas variantes. Lo más importante es entender que lo que nos une es nuestra diversidad, aunque parezca paradójico, es una gran riqueza. Yo creo que los hispánicos estamos muy orgullosos de nuestra lengua y nos encanta compartirla. Y no hay nada que nos guste más a los nativos que compartirla entre nosotros, ir a Perú y escuchar la voz de Perú y recordar allí algunas cosas que son características a veces como española de alguna región de España, o ir a Argentina y escuchar ese porteño tan característico, ir a México con esa vocalización que los hace tan singulares, la dulzura del Caribe, en fin, que yo creo que no hay ningún problema, lo que hay es una gran riqueza y una gran unidad, porque a veces lo que le extraña más al brasileño
es que piensa que si aprende solo con una variante, después no podrá comprender las otras. Y es justo lo contrario, acostumbramos nuestro oído a todas las variantes, pero en realidad nuestro sistema, nuestra unidad de lengua está muy bien fundamentada. Por lo tanto, nos podemos comunicar e incluso disfrutar de la diversidad, de encontrar algún término que no conocemos, hacer bromas entre nosotros. Es decir, todo está para bien. Esa diversidad no la tenemos que ocultar, la tenemos que enseñar, defender y promover. Una duda que es obvia, pero parece que muchos profesores hispanohablantes o no y estudiantes de la lengua de Cervantes es sobre qué habla español y qué habla castellano. ¿Puedes explicar si hay diferencia entre los dos, profesora? Bueno, lo primero que hay que decir es tranquilos, no pasa nada. Llámalo español o llámalo castellano, es la misma lengua, no pasa nada. ¿Por qué a veces escuchamos castellano y a veces escuchamos español? Bueno, en términos generales, como idea de un idioma global, se ha elegido en la enseñanza de idiomas español ese término. Así que si tú vas a una escuela de idiomas o vas al Instituto Cervantes o lees un libro relacionado con la lingüística, el aprendizaje de la lengua, escucharás o leerás español lengua extranjera. O aquí se estudia español. Pero en realidad español y castellano representan el mismo ámbito, el mismo idioma. Castellano, por ejemplo, para un peninsular tiene mucho sentido porque así de alguna manera podemos reflejar que dentro de España hay varias lenguas oficiales. Y entonces podemos dedicarnos a pensar no en la lengua en sí, sino en el origen de esa lengua, dónde nació esa lengua. El catalán en Cataluña, castellano en Castilla, euskera en el País Vasco, gallego en Galicia. Entonces, tenemos ese lado ahí, pero en términos de aprendizaje de idiomas, de una manera global, oficial, decimos estudio español, estoy estudiando español. A veces en América Latina también vas a escuchar estudio castellano. Por ejemplo, en Argentina la asignatura de español en los colegios se llama castellano. ¿Por qué? Probablemente habría que preguntarle a un argentino o a un latinoamericano, que lo explicaría mejor que yo, probablemente porque en ese caso se está pensando en la bandera que llega con Colón a América. Y la bandera que llegó fue una bandera de Castilla, que era quien promovió el primer viaje de Colón. Pero en términos de lo que nos importa, es la misma lengua, llámalo como quieras, si tú quieres. Que está bien. Yo creo que ahora, en estos momentos de gran incertidumbre de todas las cosas, pues también miramos hacia qué pasa con el español. Bueno, pues el español sigue siendo una lengua necesaria, porque el español sigue estando en la frontera de Brasil, el español sigue siendo lengua internacional, el español sigue siendo una lengua muy demandada en los colegios, en los ámbitos profesionales, en las empresas. De hecho, es casualidad, pero te puedo contar que el Instituto Cervantes en abril está preparando unas jornadas que se llaman El futuro de la lengua española, aquí en Brasil, que será del día 13 al día 16 de abril. Y estamos invitando a profesores brasileños, asociaciones de profesores de Brasil, a ese movimiento tan interesante que se llama FICA Brasil y que fue tan importante para la defensa del español dentro del currículum escolar. Estamos llamando también a profesores que tienen una experiencia y un desarrollo didáctico muy interesante en sus aulas para que su trabajo se divulgue a todos los profesores. Así que nosotros estamos en un momento tan bueno como otro cualquiera. Simplemente tenemos que seguir trabajando en esta área, tenemos que seguir formándonos bien como profesores, tenemos que seguir preocupándonos de llevar la mejor didáctica, pero sin duda la sociedad brasileña, como las sociedades de todo el mundo,
necesitan formarse también en español, porque es una lengua de trabajo, de cultura, es una lengua de información. Entonces, creo que seguirá y seguiremos adelante. Profesora, ¿puedes explicarle al público qué es el AVE, Aula Virtual de Español, y cómo funciona? El AVE es el Aula Virtual de Español, como tú muy bien has dicho, y es un curso en línea, bueno, son muchos cursos en línea agrupados en una plataforma que se llama AVE, Cursos de Español. En esa plataforma el Instituto Cervantes ha creado 16 cursos en total, que van desde el A1.1, que es el nivel inicial, hasta el nivel superior, que es el C1. Por eso son 16 cursos. Y el diseño de estos cursos se basa en las orientaciones del Marco Común Europeo para las Lenguas y de las directrices curriculares del Instituto Cervantes. Es una plataforma que te permite estudiar español con 3 modalidades: a distancia, semipresencial y presencial. ¿Por qué? Porque es un material muy dúctil. Tú puedes trabajar, incluso mis estudiantes a veces van a la playa con el teléfono y me dicen: profesora, estoy aquí en la playa y he respondido, te respondo ahora, o miro tu seguimiento. El AVE tiene montones, pero miles, ni recuerdo cuántas actividades. Pero es que además, cuando hablamos del AVE, y es una cosa que a mí me gusta mucho decir a los profesores cuando hacemos la formación, el AVE no es un repertorio de actividades, es una plataforma de aprendizaje, que es algo bastante diferente y mucho más interesante, porque no solamente tienes las actividades o tienes un glosario o tienes algunas actividades extra. Lo que tienes es un conjunto de herramientas de comunicación que te permiten, en primer lugar, comunicarte con tu grupo, comunicarte con grupos de otros países, comunicarte con tu tutor. Tienes foros, tienes wikis, tienes un blog, que sería un diario de aprendizaje, tienes correos electrónicos, tienes la posibilidad de hacer una wiki que después pase a dominio público, es decir, que te puedes convertir en un creador de materiales digitales en español. En fin, yo recomiendo siempre a la gente interesada que entre en la página nuestra del ave.cervantes.es, porque además tiene unas semanas, creo que son 4 semanas, para poder entrar y ver el curso, tener un acceso provisional y poder ver cómo es por dentro. Además, con todo lo que estamos viviendo, la necesidad de ser cada vez más competentes digitalmente, de aprender en casa, de aprender a través de las redes, te puedo comentar que este año hemos tenido un gran impulso del AVE, lógicamente, y que desde el propio Instituto Cervantes hay una respuesta a la gran demanda de cursos online, de tal manera que me voy a anticipar un poquito, voy a contar un secreto, pero un campus digital del Cervantes. Eso va a significar que vamos a hacer incluso innovaciones dentro del propio AVE tradicional y vamos a generar mucho más movimiento y contacto y a, como siempre pasa en medios digitales, a actualizar, a modernizar, a flexibilizar esa plataforma para que sirva y guste más y sobre todo que el aprendiz tenga siempre ese contacto con el tutor. Imagínate que todas las actividades que el alumno hace puede perfectamente corroborar si están bien o no, porque tiene una clave de solución para cada pantalla. Y además tiene una serie de test, y en estos test se quedan grabadas las respuestas de los alumnos. Con rojo si no está bien, verde si está bien, se puede repetir todas las veces que se quiera. Fíjate que en realidad el AVE responde a la orientación curricular, didáctica del Marco Común Europeo, que habla de autonomía de aprendizaje, reflexión de aprendizaje,
crear hablantes que hablan una lengua en sociedad, que se comunican y relacionan y son creadores de contenidos. Todo eso está en la filosofía de este material, que habla de que aprender una lengua no es solo la comunicación, que es sobre todo eso, es comunicación, es interrelación cultural, pero es también un desarrollo existencial. Es decir, cuando nosotros hablamos una lengua diferente, seguro que tú sabes mucho de eso porque hablas muy bien español, cuando hablamos una lengua diferente a la de la lengua materna, no solamente estamos reflejando los cambios y los aprendizajes de conocer otra cultura, sino que de alguna manera conocer otra cultura nos transforma. AVE nació para ser una plataforma de aprendizaje en todos los ámbitos. Por supuesto, en el Instituto Cervantes se enseña con el AVE, pero en los colegios interesados también se enseña con el AVE. De hecho, en empresas también hay profesores que enseñan con el AVE. También hay profesores que después de haber hecho el curso de tutores, porque sin hacer el curso de tutor de AVE, es decir, sin todo lo que hemos hablado antes, sin entender la filosofía que está detrás de la plataforma AVE, no se puede trabajar como tutor AVE. Entonces, primero te formas y ya formado puedes trabajar hasta en tus clases particulares. El material tiene que ser lo suficientemente flexible, y lo es, para atender a diferentes necesidades. Por lo tanto, está enfocado para amplios públicos. Puede ser utilizado en una escuela presencialmente colocando una pantalla. Los alumnos pueden trabajar todos conjuntamente viendo las actividades proyectadas, pueden trabajar haciendo deberes en su casa con una tableta, con su ordenador, con un teléfono celular. En fin, puede estar en todas partes, porque además, ¿qué es lo que es una plataforma digital? Tiene que ser un material muy dúctil que te permita estudiar cuando te viene bien, cuando tienes tiempo, en el lugar donde estés. Entonces, en ese sentido, todas las instituciones interesadas en estudiar o aprender con el AVE lo pueden solicitar. Es una más de las herramientas que hay para estudiar y para aprender español. Es verdad que tenemos la suerte de trabajar juntos Instituto Cervantes y la Universidad de Estasio en un acuerdo, en un compromiso de formación de tutores de AVE. Los alumnos que salen de este posgrado van a salir con el certificado de tutor de AVE, que supone que puede trabajar con esta plataforma. Nadie que esté fuera, nadie que no haya hecho este curso puede acceder de ninguna manera a ser profesor tutor en esta plataforma. ¿Qué es lo que supone? Supone que en cualquier momento puede trabajar con esta herramienta en cualquiera de las instituciones donde él esté impartiendo su docencia. Pero además, y eso puede ser muy interesante, y hablaríamos un poco de los beneficios que entraña, de hecho, un profesor puede convertirse en una especie de empresa propia. Es decir, puede enseñar con una herramienta que es conocida como la herramienta digital del Instituto Cervantes con sus alumnos particulares. Por ejemplo, esa doble certificación, el salir con un certificado de tutor de AVE, además hay que pensar que ese certificado tiene un registro y ese registro estará para siempre identificando a ese tutor, en este caso brasileño, a vista del propio Instituto Cervantes. Ese registro le servirá en el futuro, por ejemplo, cuando vaya a hacer un curso de examinador de DELE, que es muy posible que un profesor brasileño
quiera también ser examinador en un tribunal de DELE, bueno, pues ese código es lo que lo identifica. Es de alguna manera ir creando una carrera dentro de la institución, un reconocimiento de su formación. ¿Cómo está hoy la demanda de tutores para el AVE? Que está a mejor, está siempre creciendo y que además va a crecer mucho más, porque como te he comentado, va a haber innovaciones dentro de la propia plataforma y además está la creación de ese campus digital del Instituto Cervantes, donde va a estar el AVE, y cada vez el mercado está demandando más, y yo lo noto como profesora, tremendamente. Clases a distancia. Como tú bien sabes, hubo un tiempo en que ahora nos parece una locura, pero hubo un tiempo en que la gente se extrañaba cuando íbamos con el AVE a las empresas, a los colegios y les decíamos, nosotros trabajamos con una plataforma digital y también tenemos alumnos a distancia. Y nos decían, imposible, ¿cómo se va a aprender una lengua a distancia? Eso parece que pasó hace millones de años, no es tanto, pero es que hemos cambiado tanto y nuestra realidad se ha transformado tanto que ahora son los propios alumnos que nos llaman y nos dicen, pero hay cursos a distancia, es que yo quiero hacer el curso a distancia. A veces, y sobre todo, no solamente por lo que está pasando de una forma concreta en el mundo, sino porque eso que ha pasado de una forma concreta en el mundo ha obligado a muchas personas a tener que entrar en el mundo digital. Quería o no quería, pero tuvo que entrar. Y cuando entró, descubrió que tiene beneficios muy grandes. Que una persona puede hacer muchas cosas y además estudiar español en su casa, que se puede comunicar con sus compañeros desde su casa, que se evita atascos o que se evita no poder estar más tiempo con sus hijos o con su esposa o con sus amigos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora? Que cada vez más encontramos que hay una demanda de gente que nos dice, yo quiero a distancia. Es que yo quiero a distancia. Bueno, vamos a abrir cursos presenciales. Muy bien, me encanta. Pero es que yo ahora prefiero a distancia. Para eso está que tienes que ser tutor. Es decir, si tú quieres atender esa demanda y quieres trabajar con una plataforma que tiene un reconocimiento oficial, tienes que tener un certificado de tutor. Luego es una demanda de ida y de vuelta. Estamos encontrando que sí, hay más alumnos interesados en aprender español online y están interesados en estudiar con un material del Instituto Cervantes, que al final el Instituto Cervantes, como tú bien sabes, es una institución oficial del Estado español que está en más de 45 países, que está en 88 ciudades y que sirve muchas veces como referencia en los estudios o en la enseñanza de español. Entonces, y así te contesto muchas cosas al mismo tiempo, porque van juntas. Tutor y demanda de alumno van juntas. Esas dos cuestiones están relacionadas y demuestran que si tienes una mayor demanda de alumnos, vas a tener una mayor demanda en la formación de tutores. Más tendemos a hablar de tutor, en realidad más que de profesor en todos los términos. Un tutor es un orientador, una persona que guía. En la nueva didáctica, un profesor también es un guía y un orientador. Lo que sucede es que cuando hablamos de tutor y en una plataforma, estamos hablando de aquel que claramente está facilitando una herramienta, que está dando unas orientaciones. Piensa, por ejemplo, en el AVE, que tiene una parte muy autónoma. Como te he explicado, hay miles de actividades y el tutor puede ver lo que hace el alumno, pero lo más interesante es lo que el alumno ve de lo que él hace, porque puede ver automáticamente si lo está haciendo bien y si lo está haciendo mal. ¿Qué es lo que hace un tutor? Un tutor no piensa que un alumno es alguien que debe recibir el conocimiento que tiene, ese conocimiento absoluto. No, un tutor es alguien que además conoce muy bien la herramienta.
por lo tanto sabe sacarle el provecho y sabe cómo hacer que ese alumno saque el mejor provecho. Por lo tanto, lo orienta, lo lleva a los apartados, por ejemplo, en este caso de AVE, que son los que le van a beneficiar, los que le van a favorecer el aprendizaje en ese momento, porque, en fin, no te he contado que el AVE tiene muchos apartados, tiene materiales complementarios, tiene asuntos que son más de gramática, otros que son más de cultura, otros que son más de léxico, otros que implican más comunicación o creación. Entonces, ¿qué es lo que hace un tutor? El tutor lo que hace es que orienta ese camino, da sugerencias, indica para ayudar cuál es el camino que el propio alumno va a emprender. Por eso es tan importante que un tutor conozca muy bien la herramienta, porque la herramienta no es algo intocable, al contrario. La herramienta tiene muchas caras, muchas facetas. Si eres un buen tutor, vas a saber hacer un buen diagnóstico de las necesidades de tu alumno y le vas a poder indicar cuáles son las estrategias mejores que hay en ese material. Y después vas a ser esa persona que recibe las consultas, que orienta, que aclara las dudas, que resuelve las dudas y que crean dudas nuevas para que el alumno siga creciendo. Es decir, el requisito es ser un profesor de español, tener la formación de un profesor o estar en el camino de serlo. Es decir, un estudiante de letras, un estudiante de español o un profesor. Estamos hablando de una institución que es una institución oficial y que piensa que, en cierto modo, colocar ese requisito de tienes que ser tutor indica que en realidad no es exactamente lo crematístico, lo económico, el beneficio, no. Tiene que ser alguien que tenga una formación previa en lengua, en didáctica de lenguas. Además, dentro del propio AVE hay algunos contenidos en el curso de tutor que están hablando de cuáles son las didácticas en lenguas extranjeras y cuáles son los abordajes actuales en didáctica de aprendizaje digital. Lo que hacemos es colocarlo así, colocarlo todo, pero tiene que ser un especialista en español o alguien que está en el camino de serlo. Efectivamente, ha aumentado yo creo que un 100%. Y te digo, personas que potencialmente podían ser reacias porque nunca habían estudiado online, nada, y menos una lengua extranjera, son las personas que ahora te llaman y te dicen, es que yo quiero estudiar español, pero quiero estudiar en teletrabajo, o me he acostumbrado. ¿Cómo ha sido este año importante para que todos nos hayamos puesto a aprender? Hemos ido a buscar nuevas plataformas, hemos buscado aplicaciones informáticas, estamos todos en un camino que es diferente, hay una demanda mayor y además yo creo, como hemos dicho, que esto viene para quedarse. Es decir, la educación online, tanto de universidades, de instituciones oficiales, del Instituto Cervantes, es así, ya vamos a tener una demanda online permanente. Incluso, aunque se abran las clases, que está muy bien que se abran, sería buenísimo, sería un síntoma estupendo de una fase superada de muchas cosas, pero eso no va a implicar en ningún caso que se cierre la otra vía. Esa vía se ha abierto para siempre. Bueno, yo creo que como cualquier buena plataforma de aprendizaje, quiero pensar que el primer beneficio es que va a aprender muy bien la lengua. Vamos a dejar ya eso así. Beneficios prácticos. Pues vamos a pensar que si el Instituto Cervantes es la institución que oficialmente expide en nombre del Ministerio de Educación y de Formación Profesional de España el diploma oficial de español DELE,
Es decir, lo expide, lo organiza. Nuestro currículum está muy basado en los contenidos del DELE. ¿Qué pasa? Que aquel que estudia con un material que está pensado en sus niveles, en sus complejidades, en sus cursos, en los diplomas, va a permitir, de una manera más fácil tal vez, que un alumno que está estudiando en este sistema se pueda ir presentando a los diplomas del DELE. ¿Y el DELE qué es? Pues como tú sabes, es el diploma que además reconoce el Ministerio de Educación de Brasil. Y es el diploma de español que permite a un brasileño, a una persona del mundo, acceder a una beca de estudios en España o en América. Por lo tanto, una cosa y otra son un gran beneficio, porque le abre las puertas académicas a otras realidades, y no solo académicas, están las becas, pero muchísimas empresas hoy, muchísimas empresas o concursos públicos exigen niveles determinados de DELE. Te van a decir, necesita un DELE B2, necesita un DELE B1. Bueno, pues si tú has estudiado con el AVE, que está planificado según el currículum del Instituto Cervantes, que a su vez está pensado para esos diplomas, pues el camino parece más claro. Además, te voy a contar que dentro de la plataforma se ofrecen unos cursos que son cursos para prepararse el diploma del DELE. El AVE es una cosa muy grande, muy grande. Nosotros hablamos de una parte, pero tiene otras, como por ejemplo esa. Además, te va a permitir prepararte el DELE. No, en ese caso, en esos cursos de preparación del examen, no es tanto que aprendas español, porque se aprenden los cursos, en esos cursos que te he comentado. Pero sí te ayudan a entrenarte, porque te ofrecen pruebas. Es como el que quiere aprender a conducir y tiene que hacer muchísimos tests antes. Y haces muchos tests y entonces tú ya sabes que te van a preguntar en el test de conducir, ¿no? Pues aquí es un poco eso. Te va adiestrando, te va entrenando en la prueba. Así que yo creo que por eso quizá en los colegios, hablando de por qué un profesor de español podría ser un tutor y podría ser interesante, es que muchos colegios van a tener interés en que ese material esté incluido en el currículum de la escuela, porque se asegura que el chico cuando sale en determinado curso, digamos segundo de secundaria o tercero, pues va a tener ya como un B1, si ha empezado muy pronto, en formación con el AVE. Con lo cual puede ir ya diciendo, te voy a ir presentando a los diplomas de DELE. Te voy a presentar en el nivel inicial primero, en el A1, después en el A2 y terminas el bachillerato teniendo ya un B1. Imagínate qué gran ventaja para ese alumno que después puede seguir estudiando español, inmediatamente consigue un B2 y de repente tiene las becas para estudiar en universidades españolas. Tiene becas o tiene la admisión para poder estudiar posgrados. Entonces yo creo bueno, que sí, que es interesante estudiar con el AVE, sí. Lo que se plantea es algo muy interesante y que también tiene muchas vertientes y muchas caras, porque es un gran desafío para los profesores en lenguas tan cercanas, porque es verdad lo que estás diciendo. El alumno brasileño, el alumno español también en lo contrario, empieza a estudiar español, empieza a estudiar portugués y se entusiasma porque verdaderamente es muy motivador. Es muy motivador comenzar siendo ya un aprendiz, un falso principiante, no partes de cero, partes de mucho conocimiento, de una comprensión mayor. Y da la impresión de que puede aprender muy rápido muchas cosas y desenvolverse autónomamente muy rápido. Ante eso hay que tener un poquito de cuidado. Nosotros siempre incidimos en el hecho de que hay que respetar las lenguas y que a veces ese exceso de confianza nos lleva al fracaso. De hecho,
no te creas que los brasileños son los más exitosos en los deles. Porque ese exceso de confianza lleva a que otros nativos de lenguas muy distantes hayan hecho un trabajo de concienciación de su aprendizaje que resuelve los problemas paso a paso y el brasileño los salta. De hecho, la mejor y la mayor didáctica es desde el primer momento, desde el primer día de aula, tú tienes que concienciar a tus alumnos de que esto no es tan fácil como parece. Incluso hay algo muy bueno y es de vez en cuando colocar a alguien que por algún motivo ha vivido en un país nativo, pero no hizo estudios formales y van a ir descubriendo cómo contenidos que quizá en el curso se ven en un nivel inicial, aquel fulano que tiene esa extraña fluidez no sabe hacer bien. Hay que crear conciencia de aprendizaje. Por eso es tan importante que la corrección se haga entre pares. Muchas veces la corrección no es del profesor, tiene que ser del profesor o tiene que ser del tutor, pero sobre todas las cosas, el buen aprendizaje parte de una conciencia propia y parte de un compromiso de ese aprendiz con el desafío que va a encontrar. El gran problema del alumno brasileño es que pasa A1 y A2 y si no tiene una formación regulada, formativa, y desde el primer día se le está avisando de que cada paso que da es muy importante y que lo aparentemente fácil se puede volver difícil porque va a recibir muchos contenidos y va a mover lo que sabe y va a llegar un momento en que va a dudar de que lo que sabe lo sabe bien o lo sabe mal. Hay un momento trágico que es el nivel intermedio, como tú muy bien has apuntado. Aquel que no hace bien las tareas al comienzo tendrá que hacer un esfuerzo extra para superar eso que llamamos portuñol. Porque una cosa es el portuñol y el portuñol es cuando se te estanca la lengua, cuando llega a ser un híbrido demasiado extraño donde tú no tienes ningún control de lo que puede ser correcto y lo que puede no serlo. No es necesario que lo sepas siempre, pero que tengas ese monitor, esa alarma que te diga, cuidado, que esto lo tengo que consultar. Eso es lo prioritario. Por eso la autonomía del alumno y su conciencia de lo que tiene que hacer él por sí mismo, por eso hablábamos antes del tutor. El tutor te orienta para decirte, atención, no. Atención, busca la solución que no es esa. Acostúmbrate a buscar soluciones. Yo te ayudo, yo te abro los caminos, pero ni siquiera yo te doy la respuesta inmediatamente. Acostúmbrate a no estar tranquilo, a no confiarte. Porque una cosa es la interlengua y una cosa es que tú estás en ese proceso y en ese proceso uno tiene una frustración, pero en este caso es una frustración muy buena y es que cada vez que sabes más, quieres saber un poco más, quieres expresar cosas más complejas, más abstractas y eso te da esa sensación de desazón. Tengo que aprender un poco más, aquí me equivoco. Bien, esa equivocación está en la franja del aprendizaje. El problema es cuando tú dices, yo ya me comunico. Cuando alguien me dice, no, profesora, yo ya me comunico. Malo, ya me pongo a temblar. Porque digo, no, yo también me comunico, pero ¿quieres hablar español o quieres que yo te entienda? Está bien, es tu opción, pero es otra cosa. Al mismo tiempo, cuando tú superas ese intermedio, que ya te digo, tiene mucho que ver con esa conciencia, la satisfacción del alumno es inmensa, porque se hace un clic y de repente aquello que no podías decir, porque en el fondo sabes que no lo sabes decir, se te abre y se multiplican tus posibilidades de aprender. Es que hay como un día y una noche. Está por eso los niveles iniciales son tan importantes.
Hay gente que cree muy equivocadamente que los mejores profesores tienen que estar en el nivel superior. Mentira. Los mejores profesores tienen que estar en los niveles iniciales, porque es ahí donde está la base de la construcción. Si no está bien al alumno, aquel que se enfrente a ese desafío porque le guste, porque realmente tenga ese compromiso, va a tener que hacer mucho trabajo extra. Cuando tú tienes un profesor sin formación, un profesor que no es capaz de orientarte bien, no solo no te está ayudando, no solo eso, te está poniendo piedras en el camino. Cuando un alumno brasileño te dice, yo hablo rápido, yo tengo fluencia, te dicen cosas así, y tú ya te echas a temblar y les dices, la fluidez no es la velocidad con la que tú hablas, al contrario. La fluidez lo que está demostrando es que vas como loco, no tienes ningún control de lo que estás diciendo. Y además, primero, si ya nos pasa en la lengua materna, cuando nosotros hablamos, hacemos continuamente reformulaciones y la reformulación está en la base de la gramática oral. Es súper correcto hacerlo, es súper correcto hacerlo. Es decir, yo empiezo a hablar y como a mitad de camino me doy cuenta de que no lo voy a expresar bien así, entonces vuelvo atrás y digo, bueno, yo quiero decir que, bueno, espera, eso lo hacemos, es bueno hacerlo. Lo que pasa es que cuando tú hablas una lengua extranjera, quieres superar tu propio conocimiento, no estás haciendo reformulaciones. Yo les digo a mis alumnos, eso es como montar en un Ferrari sin saber conducir. Vas a toda máquina y te vas a estrellar. El verdadero buen hablante y aprendiz es aquel que controla su velocidad, es aquel que le dice al interlocutor, perdona, yo estoy comenzando, perdona, háblame más despacio, regula lo que me estás diciendo, porque yo te voy a contestar, pero necesito tiempo. Aquel aprendiz que es capaz de crear un control en lo que dice y un control educado, amable en el interlocutor, es aquel que está haciendo las cosas bien. Porque si tú le dices a tu interlocutor, perdona, no te he comprendido, ¿puedes repetirlo? Perfecto, eso se llama competencia estratégica. Sí. Y es algo que tiene que desarrollar un aprendiz de una lengua extranjera. Perdona, no te he oído bien, ¿puedes subir el tono? Perdona, ¿cómo se escribe eso? ¿Me lo puedes deletrear? Perdona, esa palabra no la entiendo, ¿me dices un sinónimo? Esos son indicadores de que tú, como hablante de lengua extranjera, estás teniendo dominio del turno de palabra. Cuando tú haces no tienes ningún dominio de lo que estás haciendo. Mira, yo sabes lo que hago con mis alumnos, sobre todo porque creo que cuando se aprende bien una lengua, y eso lo utilizamos con AVE, porque AVE tiene esos mecanismos, ¿ves? Volvemos a lo digital. Tú aprendes mucho cuando tú hablas de lo que sientes. Cuando tú creas algo que conecta con tu corazón. Si, por ejemplo, estás hablando y estás practicando tiempos en pasado, y de repente, bueno, pues tú pides a tus alumnos que evoquen la figura de una persona muy querida que ya no está, pero que ha sido muy importante en sus vidas. Imagínate un abuelo, una persona mayor que ya no está. Esa persona se emociona mucho y crea aquel texto y va a buscar que esté muy bien escrito porque es para su abuelo querido. Y además le vas a decir, pero no solo lo vas a leer, lo vas a grabar. Y lo vamos a colocar en Zoom, por ejemplo. Digo Zoom porque estamos en la plataforma. Te vas a escuchar. Y de lo que te vas a escuchar, vas a notar aquello que no te gusta tanto. Mira, esa palabra yo sé que la podía haber pronunciado mejor. Mira, yo sé que aquí fallé en esta derivada. Hice una derivación que no era del español. Uno mismo aprende mucho con uno mismo. Y ahí hablamos otra vez de la conciencia de aprendizaje. Entonces, hay mecanismos y hay estrategias que a ti te van a servir para entender que el error es una forma de aprender. Por eso, el bla, 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 es que tú no tienes ningún control sobre el error que has cometido. Tenemos que trabajar sobre ese control. Escúchate y dices, la próxima vez me grabo. Y lo divertido de estas cosas es que cuando tú propones actividades de este tipo,
Los compañeros en el AVE, por ejemplo, que luego se escuchan, somos todos con todos muy generosos, porque primero emociona mucho la historia. Segundo, el compañero ha grabado 1000 veces ese fragmento, lo ha memorizado, pero no porque se haya visto obligado a hacerlo, sino porque quiere hacerlo bien. Y todo lo que tú aprendes, que conecta con una emoción, con un amor, eso no lo olvidas nunca. Tu pronunciación va a mejorar mucho. Las estructuras que tú hayas practicado en esa actividad van a estar para siempre contigo. Hablábamos de la competencia existencial. Ese esfuerzo va a hacer que tú realmente vayas haciendo esos pasos. Por eso, yo nunca diré que para un brasileño es más fácil aprender español que para un ruso, porque no es cierto. Profesora Belén, tener un certificado de dominio del español como el DELE, el CELO o un otro, ¿es importante para un profesor de lengua española? Creo que es fundamental. Y ojalá un profesor los tuviera todos, porque no hay diploma que sea rival de otro. A mí no me gusta pensar en esos términos, pero claro que sí, un diploma significa una certificación oficial. Muchas veces pensamos que todos los profesores que hablan una lengua, perdón, todos los profesores que imparten en sus clases una asignatura que es inglés, francés, español, conocen muy bien las lenguas que enseñan. Pero todos hemos tenido experiencia como alumnos que a veces el profesor no tiene ese conocimiento. Por lo tanto, yo creo que es rigurosamente necesario que los profesores pasemos por los mismos procesos que pasan nuestros alumnos, porque nosotros somos alumnos también. Es que la idea de que hay una jerarquía y nosotros, ¡pum!, ya sabemos esa lengua y ya nadie nos cuestiona esa lengua, además de absurdo, es injusto. Porque la lengua se aprende siempre, en todo momento, y hay que actualizarla y hay que renovarla. Yo creo que cualquier profesor que diga que es profesor de español debería ser consciente de lo positivo que es hasta para su propia formación. Ya ni siquiera te estoy hablando de una cuestión, digamos, curricular, que evidentemente es así, porque pensando en el DELE, pues es el certificado oficial reconocido por el Ministerio de Educación de este país. Imagínate qué peso tiene. Pero aparte de eso, es que tiene que tener ese peso del que hemos hablado antes. Un profesor no es más que un estudiante que sigue estudiando esa lengua, porque una lengua es inacabable. Una lengua siempre está en proceso. Y colocarnos a nosotros mismos en el proceso de obtener un diploma significa que nos colocamos como queremos que se coloquen nuestros alumnos, en la conciencia de que tenemos siempre que exigirnos y de ser conscientes de nuestras debilidades, de nuestros progresos. Yo creo que es fundamental que todos los seres humanos tengamos el derecho, no solamente el deber, ojalá que fuera el derecho para todos, de hablar lenguas, de comunicarnos en lenguas diferentes y tener la posibilidad de certificarlo. En la vida profesional, sin duda, es necesario para todo. Muchas veces, hasta como profesor, puede depender de una buena oferta profesional. Estamos hablando de cosas muy serias. Pero es que además, si tú quieres ser un buen profesional, mirando hacia adentro de ti mismo, tienes que aspirar a los mejores y máximos